Bueno, vamos a tener una entrevista con el licenciado en Seguridad e Higiene, Lautaro Lourido, y él nos va a contar un poco las incumbencias que tienen que ver con los licenciados y los profesionales en la materia, y también con algo que la mayoría de las personas deben desconocer, y es el rol que tiene el colegio que los matricula. Buenas tardes, Lautaro, contanos un poco esto que presenté así brevemente. Buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar con vos al aire. Principalmente el rol del licenciado y las incumbencias del licenciado en Seguridad e Higiene vienen dadas por lo que es las incumbencias del título profesional que le otorga la universidad donde uno estudió y lo que serían las resoluciones de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo que dan, depende de la actividad, el rol profesional. Tenés la resolución 231 de Seguridad e Higiene en obras de construcción, que es la que conforma el servicio de seguridad y higiene en obra de construcción, y la 905, que lo hace más para lo que es industria y comercio. Cada profesional, depende del título con el que se haya egresado, va a tener mayor o menor alcance profesional. Por ejemplo, en mi caso, yo soy egresado de la Universidad del Este, en La Plata, y la universidad nos da el título de licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral. Antes, esa universidad lo daba en control ambiental, que daba incumbencias en actividades de medio ambiente, por ejemplo, remediación ambiental, impacto ambiental. Al agregar laboral, lo inscribe al ámbito 100% laboral. Ejemplo, efluentes ya no puedes hacer, estudio de impacto ambiental tampoco, sí, lo que son contaminantes dentro de industrias, comercios u obras. Y después depende el rol en el que uno se desempeñe, si ella es en industria, si es en comercio o es en obras, es lo que alcanza. Pero principalmente el licenciado, las funciones de dirección, es dirigir el servicio de seguridad e higiene de una industria, o de un comercio, o de una obra. Elaborar informes, presentaciones, capacitaciones, es el que lleva adelante toda la gestión de seguridad e higiene. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Digamos que no es un rol menor y que muchas veces, en la experiencia que tengo como periodista, en algunas obras o en algunos comercios tratan de saltear la presencia del licenciado en seguridad e higiene como para abaratar costos. No sé si en el ámbito o en la zona donde vos te desempeñás ocurre algo similar. Sí, ocurre eso. Yo soy del Partido de la Costa, de San Bernardo, y sí, ocurre eso, no solo de que se puentea, digamos, a la seguridad e higiene en general, sino que se busca lo más barato y se confunde con el rol profesional del técnico en seguridad e higiene. El técnico en seguridad e higiene, para la ley, en cualquier resolución en la que uno esté viendo si es obra, si es comercio o industria, lo pone como un auxiliar. El técnico no tiene poder de firma, digamos, o sea, puede elaborar un montón de actividades, ejecutar una capacitación, hacer las mediciones para un informe, participar de una investigación de un accidente, pero no tiene la autoridad por su título ni por el rol que le aplica la legislación de firmar. Y donde yo vivo, los informes, por ejemplo, antisiniestrales, la Municipalidad del Partido de la Costa te recomienda que lo haga un técnico en seguridad, porque se quedaron con una ordenanza de antes del 2005, que es cuando se crea el título de técnico en seguridad y el título de técnico superior, que se quedan con la resolución 313 del año 83, con técnicos que antes estaban porque no existían licenciados. Claro, pero eso Siguen arrastrando es esa un, incumbencia que ya no la tienen los técnicos hasta el día de hoy. es un desconocimiento de lo que es la ley, porque una ordenanza no puede estar Exactamente. por sobre una ley, y también esto eh, a futuro genera problemas. Vos sos del Partido de la Costa, pero nosotros estamos haciendo un seguimiento de dos casos muy emblemáticos que tienen que ver, uno en Pinamar con esto que se denomina justicia por Fausto, y otro en Conozco el Gesell, caso. que fue un caso muy conocido del hotel que se derrumbó
también prácticas que estaban También de alguna manera ocultas. Estoy en contacto con 2 mamás, una de cada caso, que llevan adelante una lucha titánica contra todo un sistema provincial y municipal que va en contra de la seguridad y en contra de la vida de los trabajadores. Tengo contacto con Karina y con Silvana, la mamá de Nahuel y de Fausto. Sí, algo que es preocupante porque hace unos 10 días hubo la muerte de un albañil en San Martín y todos los grandes medios o medios hegemónicos, como se les dice hoy, le cayeron encima al intendente de San Martín por una cuestión política, diciendo de que bueno, que cuando ocurren estas cosas es responsabilidad del municipio de no controlar, del director de obras particulares de no controlar, pero parece que en el caso de Gesell y en el caso de Pinamar, los mismos medios ni siquiera mencionan. Incluso hay un periodista de Crónica viviendo en Pinamar que está cubriendo ahora la temporada y que también juega un poco al distraído, que yo lo entiendo, pero bueno, en estas cosas no se puede ser tibio y entiendo que hay que tomar cierta posición. Pero algo más grave, o sea, no nos extraña, los políticos sabemos cómo son, pero sí me sorprendí que es el rol que tiene el colegio de licenciados de seguridad e higiene, que también parece que tiene algunas deficiencias en esto de controlar y que parecería que el único fin que hoy en día están teniendo es un fin netamente recaudatorio. No sé qué experiencia tenés vos al respecto. Fue una experiencia que me sorprendió para mal, porque antes no existía el Colegio de Profesionales de Seguridad y Higiene de la provincia de Buenos Aires, y los profesionales se tienen que matricular en el Colegio de Técnicos o de Químicos. Cuando se crea el Colegio de Seguridad y Higiene durante la pandemia, yo estaba terminando de estudiar y fue todo esperanza, bueno, vamos a tener nuestro colegio, nos va a defender, vamos a tener buenos honorarios, porque uno miraba las tablas para ver lo que iba a cobrar a futuro y eran siempre honorarios muy bajos. Se crea el colegio con un signo político que por ahí no coincide con el mío, pero profesional, la política va aparte, pero demasiado ingenuo porque está totalmente cooptado por la política provincial del colegio, no solo por ambiciones particulares del presidente, sino por cuestiones de la gente que apoya al colegio, que son profesionales que dependen de la provincia, inspectores del Ministerio de Trabajo, directivos, licenciados, que lamentablemente se toman atribuciones que no deberían. Por ejemplo, están en grupos que al colegio, uno dice algo del colegio y automáticamente del colegio te mandan carta documentos que ceses de hablar del colegio porque te van a retirar la matrícula, porque estás incumpliendo el código de ética. Y cuando tenés profesionales que incumplen las normas de seguridad y higiene y no les mandan carta documentos para que cumplan con el rol profesional correspondiente. Después, el tema recaudatorio es agresivo, no solo porque las matrículas son demasiado elevadas para los servicios que el colegio presta, sino también porque para cada presentación va un pago extra y no tenés ningún apoyo del colegio. Tenés un problema con un cliente que no te paga, el colegio te tendría que dar un apoyo jurídico para reclamar. No lo tenés. Tenés una capacitación muy por arriba que te la hacen gratis, pero sin contenido que mejore el servicio profesional de uno. Y a lo sumo tenés vacaciones en Santa Teresita con un descuento del 25%. Pero después uno necesita una consulta, no tenés respuestas coherentes. Tenés respuestas pagá y seguí. Y después el tema que a muchísimos colegas, y me ha pasado a mí, estar tiempo sin trabajar, por ende uno no paga la matrícula, se queda sin matrícula, y con el nuevo sistema de facturación te aparecen deudas y uno tiene que después escribir al colegio como pidiéndole al señor feudal que te perdone esa deuda porque vos estabas sin trabajo. Y la frutilla del postre es que se controla a municipios opositores a la provincia, pero los que son del mismo signo político
la seguridad y higiene brilla por su ausencia y el colegio no actúa directamente. Y si uno pide que vengan, que hablen, que se muevan, te mandan carta documento por decir que el colegio no se mueve en ese municipio. Sí, es un poco rara la situación de Pinamar, porque digamos que son oposición, pero ahí debe empezar más otros intereses que no tienen que ver con la política, porque a pesar de las denuncias que ha hecho Karina Zavala, que incluso ha hecho un relevamiento de las obras, ha hecho un trabajo que no le corresponde, no tuvo respuesta de nadie, ni del ministerio, ni de la gobernación, ni del municipio, y del colegio. Lo único que comentaron fue que cuando ocurrió la muerte de Fausto, en ese momento el licenciado que figuraba a cargo de la seguridad e higiene en la obra tenía la matrícula o suspendida o no tenía la matrícula. O sea, fue como lavarse las manos, pero no hubo una respuesta. Exactamente. En Pinamar, durante la intendencia anterior, fueron a hacer reuniones, porque yo seguía las redes del colegio y veía que estaban en Pinamar y yo les ponía, ¿por qué no vienen a Partido de la Costa? Todavía nunca me contestaron. Claro, están ahí nomás, no les queda tan lejos. Están ahí nomás, está de pasado, o sea, desde La Plata para acá tenés que pasar por Partido de la Costa. Claro. Pero principalmente el problema del colegio es que tienen una voz única, que en las elecciones no se presentó nadie, que fueron el año pasado, porque no daban la mayoría de los profesionales los años de matriculado para poder participar por estatuto, y además no se llevó a conformar ninguna lista porque a gente que tenía posibilidades le mandaron carta documento y al estar con un proceso dentro del Tribunal de Ética no pudieron participar. O sea, hasta 2029 tenemos la misma dirección desde que se fundó el colegio. Sí. Sin ningún servicio. Sí, no tienen una posibilidad de cambio. No, y además, si vos me estás diciendo que para un servicio como colegio, de visado de un informe, donde yo, como profesional, aseguro que las condiciones de un lugar son aptas para que sea habitable como un antisiniestral, por lo menos, si ya me estás cobrando, léelo. Dame la oportunidad de cargar el informe, que alguien lo revise, y que me digan, está ok, y que salga con su visado correspondiente. Pero acá lo que se hace es te dan un certificado como que está bien, y vos, si querés dentro del informe poner un puntito al lado del otro y no escribir ninguna palabra, lo podés hacer porque nadie lo revisa. Y así pasa con cuestiones como que los técnicos están habilitados por el colegio a hacer informe antisiniestral porque está en la tabla de honorarios para los técnicos, cuando realmente no pueden hacerlo. O sea, el colegio está habilitando a hacer a la gente actividades que no deben. Eso es grave. Bueno, Lautaro, no te voy a quitar más tiempo. Un último consejo para la gente que por ahí desconoce el rol que ustedes tienen. ¿Cuál sería? Siempre que tengan que hacer una obra, que se aseguren que haya un licenciado. No solo que se aseguren que haya un licenciado, el licenciado es el último eslabón de una cadena. Vos para una obra tenés que tener los empleados registrados, tener todo en regla con lo que es la parte, digamos, de arquitectura, y no delegar, porque la responsabilidad penal es para el dueño de la obra, al fin y al cabo, en los profesionales de arquitectura o maestros mayores de obra, el servicio de seguridad y higiene. Vos sos el dueño de la obra que se va a hacer, vos encargate de cumplir con las normas de seguridad, porque si después el arquitecto no las cumple o las ven de cumplir lo menor posible para no entorpecer, para que los tiempos sean lo más rápido posible o abaratar costos, en caso de que pase algo, la responsabilidad penal cae sobre el dueño de la obra. La penal y la civil. O sea, no solo vas a tener un tema penal, sino que vas a tener un tema económico de resarcir en ese proyecto por ahorrarse el arquitecto una X cantidad de dinero. Perfecto. Eso, la seguridad y higiene en obra va siempre comitente, contratista principal y subcontratista. Son 3 niveles. El primer nivel es del dueño de la obra, el segundo del profesional que la ejecuta y el tercero de los que lo asisten. Así que es en 3 esferas que se deberían cumplir. Nadie se puede desentender de la seguridad en una obra, por ejemplo. Ni el dueño, ni el arquitecto, ni los que trabajan. Bueno, ha sido muy claro y te agradezco. No cortes, ahora seguimos
charlando en privado, pero te quiero agradecer el aporte, que creo que va a ser muy interesante para la gente que no conoce en profundidad las incumbencias y que también ignora las irregularidades que están ocurriendo en el colegio y que también afectan a la profesión. Así que buenas tardes y muchas gracias, Muchas por gracias el contacto. igualmente y estamos hablando. Gracias.